Hola, asustada Claudia por la comunicación, pero no, todo está. Perfecto, estoy segura que todo va a estar Sí, excelente. Gracias de nuevo, María Luisa. sí, claro, desde una oficina improvisada al aire libre, pero aquí estamos. Me encanta, gracias. Minor, se nos fue. Es que ya iniciamos con la transmisión en vivo en el Facebook, entonces estamos ahorita ya por iniciar. Ah, ya, ok. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les damos la cordial bienvenida al webinar que vamos a dar inicio el día de hoy, el cual va a abordar el Manual Esfera, la Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, quien nos honra con las palabras de inauguración. Muchísimas gracias, Ana. Sin lugar a dudas, es un webinar de lujo tener a Carlos Rauda, representante regional de ACT Alianza, a Maynor Cerón, nuestro estimado Maynor, un devoto y un trabajador incansable en todo este tema humanitario y sobre todo en el abordaje del proyecto Esfera, no solamente en Honduras, sino que a nivel regional, y tener a la licenciada María Luisa Navas como también moderadora de la comunidad de práctica de ACT, de la Acción Conjunta para las Iglesias, de reducción de riesgo de desastres, nos permite tener este webinar, como decía anteriormente, de lujo. Muchísimas gracias a los tres. Estoy consciente de que han estado trabajando incansablemente por siempre mantener presente este trabajo del derecho humanitario en todo lo que son las acciones de respuesta a las emergencias. Y para nosotros, desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, y en nombre propio como secretaria ejecutiva, les extiendo un cordial, afectuoso saludo, pero sobre todo agradecimiento, ¿verdad?, por la presencia de ustedes en este webinar y que estamos abordando este tema tan importante. Al igual quiero agradecer a los participantes, tuvimos una muy buena receptividad para este tema, tenemos más de 500 personas inscritas en este curso y obviamente pues este es un indicativo muy positivo que también nos insta a seguir desarrollando este tipo de capacitaciones, sobre todo en este tema referente para la gestión integral de riesgo, como lo es el Manual Esfera, la Carta Humanitaria, las normas mínimas para esa respuesta humanitaria. Vamos a ver en esta ocasión abordar esa nueva edición del manual y que constituye una iniciativa única que busca como principal objetivo mejorar la calidad de la ayuda humanitaria que prestemos a las poblaciones afectadas por conflictos armados y por desastres, así como también busca potenciar la rendición de cuentas de los estados y de los actores humanitarios. Este esfuerzo está realizado para brindar esa claridad sobre la calidad que se debe de tener sobre la respuesta humanitaria y reforzar nuestras capacidades en la preparación antes de una emergencia. Además, busca mejorar la coordinación y sobre todo reducir el tiempo de la respuesta y dar una respuesta efectiva, oportuna y eficaz para nuestra población. Además, buscamos ofrecer este enfoque holístico al trabajo humanitario, que se base en las personas. Nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, armonizada con el marco de Sendai, sitúa al ser humano como centro de nuestra intervención. Y este enfoque que nos permite el Manual Esfera busca eso, que esté basado en las personas, en poder proporcionar una excelente base para el desarrollo y que también tenga su fundamento en el derecho a la asistencia, a una vida digna, a la protección, a la seguridad y sobre todo a participar plenamente en las decisiones relacionadas con su propia recuperación. Estamos insistiendo que las personas deben ser tratadas como seres humanos y no solo como casos en las emergencias, y debemos propiciar y seguir fortaleciendo la participación de las comunidades, sobre todo esas comunidades que están cada vez más expuestas en situaciones de mayor vulnerabilidad, y para nosotros es de vital importancia en la reducción de los riesgos de los desastres
y sobre todo en la agilización de la asistencia humanitaria. Me agrada muchísimo estar abordando este tema en este webinar. Como sabemos, el Manual Esfera es la iniciativa más antigua del campo de las normas humanitarias y es uno de los instrumentos más ampliamente conocidos y reconocidos a nivel internacional, sobre todo, que nos permite planificar, ejecutar y evaluar las operaciones humanitarias. Y ha sido probado en el terreno. Aquí Minor, desde que lo conozco hace más de 20 años, está siempre abordando este tema, al igual que Carlos y María Luisa, trabajando en el terreno directamente a lo largo de 20 años y como también tiene el Manual Esfera y se va actualizando periódicamente para asegurar que continúe siendo adecuado a ese contexto y a estos fines en este mundo tan cambiante y en estos contextos que realmente son tan complejos como el que estamos viviendo en esta ocasión, sobre todo de una amenaza biológica y amenazas también hidrometeorológicas como nos ha tocado enfrentar en nuestra región. Esta última edición nos presenta esos últimos avances, los aprendizajes en el sector humanitario y tiene un mayor enfoque sobre el papel de las autoridades y por eso es que es sumamente importante que nosotros como CEPRENAC y nuestras entidades nacionales estén presentes en este webinar, sobre también cómo las comunidades locales pueden verse como agentes de su propia recuperación, agentes de cambio, e integra también las diferentes formas de entregar o facilitar la asistencia. Como saben, estas normas contenidas en el Manual Esfera pues fueron desarrolladas inicialmente por organizaciones no gubernamentales, junto con el movimiento de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, y en esos aspectos importantes pues se fueron desarrollando una gran aceptación en el sector humanitario, hasta ahora tener este lenguaje común para poder trabajar con el fin, como les decía anteriormente, de alcanzar la calidad, la rendición de cuentas necesarias en situaciones de desastres y sobre todo utilizando herramientas de coordinación y de comunicación entre las instancias que nos involucramos en la respuesta a las emergencias. Este webinar está diseñado para poder difundir esa importancia que tiene el Manual Esfera en establecer y promover las normas a las que se atiene una comunidad internacional en sus respuestas y sobre todo pues esos actores que, como le decía, estamos involucrados en la respuesta a las emergencias, pero sobre todo para aliviar la difícil situación de las personas que son afectadas por situaciones de desastres. Nuevamente agradezco a ACT Alianza. Tenemos un acuerdo de colaboración, el cual ha sido muy estratégico, muy oportuno y sobre todo muy valioso para nuestra región. Hemos venido abordando temas de atención psicosocial, abordaje comunitario y ahora pues con este nuevo reto del Manual Esfera que posteriormente también vamos a ir desarrollando con un enfoque sectorial y en el cual también estamos buscando potenciar esta coordinación tan estratégica para el CEPRENAC con ACT Alianza. Y al Grupo Esfera, liderado en esta ocasión por María Luisa y por Minor, y ese compromiso en la realización de este seminario que también fortalece esta alianza estratégica con ACT Alianza, que nos lleva a tener esas acciones no solamente en la atención psicosocial, en el abordaje de género, pero sobre todo para atender a esa población vulnerable y a buscar un adecuado abordaje de la gestión integral de riesgo. Para nuestra región, que estamos viviendo estos momentos sin precedentes, sumamente complejos, es importante retomar temas tan importantes como este y llevar a cabo estas acciones que nos permita llegar a todos ustedes participantes y que al mismo tiempo ustedes puedan trasladar esta información y ser estos agentes replicadores de esta información tan valiosa a sus lugares de trabajo, a sus comunidades, a los grupos de respuesta. Estamos convencidos de que por medio de esta formación educativa, por eso queremos enfatizar la necesidad de el cumplimiento de la prioridad 1 del marco de Sendai que está establecido en nuestra política centroamericana y del desarrollo de nuestro campus virtual de aprendizaje de la gestión integral de riesgo, donde podemos implementar acciones para poder salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos y sobre todo cumplir nuestro principal propósito, que es construir una región más segura, sostenible y resiliente. Les deseo éxitos en este webinar y nuevamente es un gran placer ser parte de esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada.
Ahora le damos la palabra al licenciado Carlos Rauda, representante regional de ACT Alliance. Muchas gracias, Ana. Quisiera comenzar agradeciendo a Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CPDNAC, por hacer posible que tengamos este espacio común. Este es un testimonio real de lo que podemos hacer en cuanto a las vulnerabilidades en la región. El tema de las vulnerabilidades, el tema de los riesgos, no corresponde solo a un tipo de instancia gubernamental, ni tampoco solo a sociedad civil. Son estos esfuerzos comunes los que nos llevan hacia otro nivel de calidad, pero también de atención y también de alcance de la población que más lo necesita. Y recojo las palabras de Claudia, es sumamente importante entender la complejidad de este momento. La pandemia nos ha situado ante una situación donde el concepto vulnerabilidad ya está en juego y población vulnerable también está en juego. ¿Quiénes son los vulnerables ahora? ¿Cuál es la población vulnerable? Hemos estado acostumbradas a que la población vulnerable es un pequeño grupo que está afectado por cierto fenómeno. Esto ya no es así. Esto ya no es así. Y los expertos de Naciones Unidas nos están diciendo que esto es el comienzo. Esto es el comienzo de una nueva era en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a riesgo. Y esperamos dar nuestro aporte. Dentro de poco va a ser la plataforma, ¿no? La reunión de la plataforma de reducción de riesgo de desastre. Tenemos que dar nuestro aporte en cuanto a la comprensión de lo que es esto. Y también dar nuestra voz sobre cómo debemos enfrentar estas nuevas realidades de vulnerabilidad. Y no estamos hablando en términos teóricos. Aunque esta es una capacitación, el tema es cómo nos alimentamos de nuestras prácticas. Todas las personas participantes aquí traen todo un acervo de conocimiento, traen todo un acervo de saber hacer las cosas, del know-how, de saber cómo se hace. Esto ahora es sumamente importante. Esto ahora es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra región, sobre la vulnerabilidad, por ejemplo, de la pandemia y lo que mencionó Claudia sobre la vulnerabilidad de escenarios complejos, al mismo tiempo con inundaciones, al mismo tiempo con otro tipo de riesgos y amenazas que hemos estado enfrentando, también nos vemos ante otras vulnerabilidades. Hablemos del tema de las vacunas. Nuestra región no ha sido prioritaria para este tema. Y entonces, ¿cómo vamos en este momento que el primer mundo se ha adueñado de casi toda la producción de la vacuna? ¿Cómo como región vamos a enfrentar esto? Y Esfera, la norma humanitaria esencial y otros otros modelos que nos enfrentan a decir, no, estos modelos nos dicen, tenemos que atender con dignidad. Bueno, entonces, ¿cuál es la dignidad que hay en medio de esta pandemia? Y tenemos que dar nuestro aporte. Por eso digo, no es simplemente lo teórico. Tenemos que retar desde el componente ético, desde el componente también moral, cómo enfrentamos el tema de los desastres. Claro, Esfera, la norma humanitaria esencial es la atención con dignidad, pero ahora también la dignidad, se pone el tema de dignidad, también está en juego y tenemos que definirlo un poco más. Y como sociedad civil y especialmente como organizaciones basadas en la fe, estamos muy interesados, muy interesadas en definirlo junto con ustedes. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Vamos a escuchar a María Luisa Navas, que es la moderadora de nuestra comunidad de práctica en reducción de riesgo de desastre, y también a Maynor Cerón, que es un especialista, un gurú súper conocido de décadas en el tema, expresando, María Luisa, la forma en que queremos trabajar, ya no por especialistas, sino por agrupación, por asociación, por poner en común de una manera más expedita, más accesible y más innovativa
toda la construcción que hay alrededor de la reducción de riesgo de desastre. Y Minor también iluminándonos sobre, por ejemplo, un tema que fue muy debatido desde la creación de Esfera, es que si el tema de salud correspondía a emergencia o a desarrollo, y se hacía una dicotomía. Ahora ya está resuelta la dicotomía, ¿no? Ya no hay más dudas sobre cómo debemos abordar esto. Y esperamos que todos ustedes se involucren en los próximos webinars para que discutamos conjuntamente qué es lo que nos dice Esfera en el tema COVID, qué es lo que nos dice Esfera en los temas de los escenarios complejos. ¿Qué es lo que nos dice Esfera y la norma humanitaria también sobre la nueva ética de reducción de riesgo a desastres? Entonces, agradezco mucho y como alianza CEPREDENAC, y he visto a algunos otros socios que tenemos aliados como la GNDR que está participando, saben que pueden contar con nosotros y con nosotras. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciado. Es ahora sí como le vamos a dar paso a la ponencia, tanto del licenciado Minor como de la licenciada María Luisa Navas. Antes de darle inicio a la ponencia, les queremos contar que la licenciada María Luisa Navas es asistente del foro ACT Cuba, moderadora de la comunidad de práctica de ACT de reducción del riesgo de desastres, y es una persona con una larga trayectoria en temas humanitarios de respuesta a emergencias y a desastres. Ha coordinado proyectos, ha sido profesora a diferentes niveles educativos y de diferentes temas. Y el licenciado Minor Cerón es un pedagogo que también tiene una larga trayectoria en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo comunitario, en preparación, atención de emergencias y reducción de riesgo a desastres, tanto enfocado en el tema de Manual Esfera como en algunas otras ramas de la asistencia humanitaria. Entonces le damos paso a su presentación. Ok. Bueno. Hola. Sí, adelante, le escuchamos, María Luisa, gracias. Bueno, en primer lugar, tengan muy buenas tardes todas y todos. Doy una cordial bienvenida unida a mi deseo de que las personas presentes y sus organizaciones, familias y comunidades representadas hoy aquí gocen de bienestar físico, de bienestar espiritual en medio de la crisis sanitaria que sabemos estamos viviendo a nivel global. Desde la comunidad de práctica de la Alianza ACT para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, nuestro agradecimiento a la respuesta a la invitación de juntarnos hoy en este espacio motivacional sobre Manual Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. A la secretaria ejecutiva licenciada Claudia Herrera, en especial, y en general a la directiva y todo el personal de CEPREDENAC por la perseverancia, por la firme postura de compartir oportunidades para la gestión del conocimiento de este prestigioso centro de la región centroamericana y caribeña. Los miembros de esta comunidad de práctica, la más joven en América Latina y el Caribe, estamos comprometidos a promover un enfoque integrado de trabajo, el cual incluye el desarrollo, la asistencia humanitaria, la reducción de riesgos a desastre, la rehabilitación y la incidencia. También estamos comprometidos a identificar alianzas con otras organizaciones afines a la preparación y respuesta humanitaria a emergencias y desastres en la región. También participar activamente en procesos formativos como este, a diferentes niveles, como el nacional, el subregional, pero también a nivel regional y global, y sus respectivas réplicas en las iglesias, en las organizaciones basadas en la fe, en organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones miembros de ACT Alianza. Nos comprometimos también a poner en práctica el principio de localización,
llegando allí a los lugares donde realmente están los problemas, las necesidades más apremiantes y donde realmente es necesario una respuesta efectiva y oportuna. Actuar para proteger y restaurar el medio ambiente, colaborando en la voluntad, una voluntad férrea por cambiar estructuras que incrementan las vulnerabilidades de las comunidades más pobres y marginadas. Y, por supuesto, otro compromiso que tenemos es el involucrarnos de conjunto con otras organizaciones e instituciones en una labor de promoción, en una labor de defensa alineada con la coherencia entre la reducción del riesgo de desastre y la aplicación de los marcos y políticas globales que tenemos, especialmente en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre y otros acuerdos mundiales. Pero así también ver las posibles intersecciones que existen entre estos acuerdos globales. No quisiera extenderme yo mucho en esta parte porque quiero darle paso a mi colega Minor, que quisiéramos que nos traiga conjuntamente, luego si hay preguntas o algo de eso, pero queremos que él nos traiga un sustento motivacional del tema que hoy nos ocupa. Así que yo termino con una exhortación para que todas y todos no solo profundicemos en los contenidos que hoy vamos a presentar, sino que esto sea un estímulo a trabajar por hacer que la letra no quede muerta, sino que en un esfuerzo común podamos ponerla en práctica en cada una de las iniciativas que enfrentamos en las comunidades donde trabajamos. Así que con esto pues damos paso también a continuar con esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a CEPREDELAC, a Claudia. Disculpe que no le ponga el título, pero gracias a ACT, la Alianza ACT, a Carlos y a nuestra colega María Luisa por organizar este encuentro. Vamos a pedirle a Anita su apoyo ahí con la presentación. Hola. Sí, ahorita se retiró un momentito, Minor, pero ya la pone. Bueno. Sí, si quiere adelante. Hablar de esfera, me han dicho que tengo 20 minutos, entonces tratar de condensar esfera en 20 minutos es un desafío bastante grande. No pretendo hacerlo así como resumirlo, pero bueno, adelantar algunas cosas. Vamos con la primera diapositiva. Muy bien, como educador, entonces no puede haber digamos, un acto, un evento de capacitación sin fijar objetivos. Entonces, para esta pequeña presentación, creemos que podríamos alcanzar dos objetivos. El primero puede ser de conocer, hacer un recordatorio o profundizar un poquito en conocimientos generales acerca de esfera. Vi el listado de personas que se habían apuntado para venir al evento y creo que hay compañeros, compañeras apuntados que tengo duda que se profundice más de lo que ellos ya saben. Eso tendría que ser en otro tipo de evento, pero sí quizás para la mayoría hacer un recordatorio o conocer esfera. Y un segundo objetivo que creo que realmente sí se le apunta bastante es que pretendemos motivar con esta charla quienes estarían interesados en el futuro en algún proceso de capacitación de esfera. Esto tiene que ver quizás con una pregunta que había en el chat, que por qué no se hace un proceso de capacitación más
más sistemático. Ya lo explicaremos al final de la presentación. ¿Seguimos, Ana? ¿La próxima? Bien, después de la presentación de Claudia va a ser difícil continuar porque ella prácticamente hizo la presentación total de Esfera. Pero bueno, voy a ver qué rescato por ahí algunos elementos que quedaron. Se dice que Esfera comenzó en 1997, efectivamente fue desde el mundo de las ONGs internacionales, sobre todas, en compañía con la Cruz Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna, y que se lanzó esta iniciativa en el 97. La próxima. La filosofía de Esfera se basa en dos ideas centrales, como filosofía tenía que ser: que las personas afectadas por desastres o conflictos, y aquí cuando hablamos de desastres estamos hablando de emergencias también, está dentro de este concepto, tienen derecho a una vida digna y por lo tanto tienen derecho a asistencia y protección. En infinidad de documentos y en la mayoría de constituciones de las repúblicas nuestras, de los países nuestras, incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de vida digna. El tema para Esfera es que vida digna tiene normas, tiene indicadores, tiene leyes que cumplir. Y si eso no se cumple a la hora de hacer asistencia y protección, pues prácticamente no estamos contribuyendo a defender esa vida digna. Así que no es un discurso teórico, sino en la concreta en Esfera está representado por indicadores, por normas que claramente nos dicen cuándo estamos cumpliendo con esa vida digna y cuándo no. Y el segundo idea de la filosofía de Esfera es que se deben de tomar todas las medidas aquellas necesarias en el antes y durante una situación de emergencia para aliviar el sufrimiento humano que surge justamente de un desastre, de una emergencia o de un conflicto. Entonces, la preparación y en concreto la respuesta debería tener pendiente esta materia, es decir, aliviar el sufrimiento humano. Próxima. ¿Por qué la necesidad de Esfera? No. ¿Por qué la necesidad de Esfera? Bueno, Esfera se dice que dio inicios en 1994 en la crisis de Ruanda y que después de este conflicto que hubo trivial en Ruanda, hubo una evaluación al final de la situación. Y la evaluación hecha por ONGs internacionales, una de sus grandes conclusiones fue que además del genocidio, además de las muertes que hubieron, más de 700,000 como en 15 días, además de eso, lo más dramático era que el mundo de la respuesta humanitaria de las ONGs había sido un desastre. Entonces, por eso es que de alguna manera ahí da luces a la comunidad internacional para ponerse de acuerdo y decir, bueno, no podemos seguir actuando de esa manera. Otra razón por qué la necesidad de Esfera es el incremento de desastres a nivel mundial y su creciente complejidad. Bueno, Rauda lo mencionaba, Claudia lo dijo de alguna manera, recién lo tenemos en la mente presente, es COVID más 2 huracanes en 2 países en Centroamérica. Es decir, cada vez entonces los desastres son más complejos y se mezclan diferentes amenazas interactuando en un territorio y determinado número de población. Otra cosa es que mayor número de agentes de asistencia humanitaria con diferentes medidas de éxito. Bueno, hoy es rara, y lo digo con todo el respeto, pero así es, que cantidad de ONGs que se dedican al desarrollo también se dedican al tema de emergencias en un primer momento. Es decir, porque no solo se puede estar pensando en que emergencia y desarrollo no tienen un puente conectado
y que son parte de un proceso en un país. Entonces, pero el problema es que muchas veces diferentes actores humanitarios tienen diferentes medidas de éxito para plantear sus proyectos, sus acciones de desarrollo en una situación de emergencia. Otra necesidad de Esfera es mejorar la calidad y responsabilidad, una cosa que Claudia en su intervención hizo mucho énfasis en la calidad y responsabilidad en la preparación, pero sobre todo en la respuesta. Y Claudia también lo mencionó, por eso decía que se había adelantado a mí en muchos temas, es que las personas afectadas es un actor importante en la preparación y la respuesta. Las personas en las comunidades, barrios, colonias, como se le llame, dependiendo la unidad geográfica donde impacta una amenaza, son actores importantes en todo el ciclo de la planificación de la respuesta. No son objetos y muchas veces tenemos que tener cuidado porque llegamos con paquetes de ayuda, de asistencia, de bienes ya preestablecidos y hay que tener cuidado con eso porque las personas cuentan a la hora de planificar frente a un desastre, frente a una emergencia, frente a un conflicto. Próxima. Muy bien. Lo más relevante de Esfera, si se quiere, o por lo que se conoce, es porque en su aparición desde el 97, en el 98, me recuerdo el primer manual, si se le puede decir, de Esfera que apareció, era un portafolio con fotocopias y que uno podía pasarlas así y se arrancaban de vez en cuando. Ese fue el primer manual de Esfera en 1998 y fue preliminar. Y ya después han habido 4 ediciones, la de 2000, 2004, 2011 y 2018 en diferentes colores. Ahora el que tenemos actualmente es un color moradito que acabo de ver que Claudia se cruzó por ahí con el manual. Es el manual. Es, digamos, lo más visual de Esfera. Próximo. Muy bien, ¿qué hay dentro de este manual? Dentro del manual hay 2 grandes apartados, por decirlo así. La carta humanitaria, los principios de protección, la norma humanitaria esencial y los estándares mínimos de las áreas vitales de respuesta, que son 4 capítulos que están abajo: suministro de agua, saneamiento y promoción de la higiene, que se le llama WASH, seguridad alimentaria y nutrición, refugio y asentamiento y salud. Es decir, el manual tiene 8 capítulos, por decirlo así. 4 son su sustento legal, filosófico, de principios que nos orientan cómo debe ser toda intervención humanitaria, y los 4 capítulos técnicos que nos dan una serie de normas e indicadores para poder preparar y responder frente a una situación de emergencia, desastre o conflicto. Entonces, este manual morado, este es su contenido, y cuando hablamos de Esfera, normalmente nos referimos a eso. Pero, ¿por qué nos engloba a todos? Bueno, el manual Esfera es un compendium de una serie de normas, de una serie de tratados, de una serie de manuales que se han ido desarrollando durante muchos años por un montón de organizaciones internacionales, miembros del Sistema de Naciones Unidas o miembros de gobiernos, ONGs internacionales. Y Esfera, en su primer esfuerzo, lo que hizo desde el primer manual fue rescatar un montón de información que ya estaba producida. Es decir, no es información nueva. Por eso quizás fue desde un principio aceptado, porque, como yo lo explico en lenguaje popular, no fue reclutar a una serie de técnicos y llevarlos a algún lugar para que durante 15 días produjeran un manual. No, fue un ejercicio en primer lugar de reclutamiento de información.
Por ejemplo, la Carta Humanitaria, que es la base legal, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, más los grandes 2 pactos y toda una serie de convenciones internacionales que abarcan un montón de temas transversales. O sea, esos son convenciones, es legislación que a todos los países nos compete porque son firmantes y en algunos casos la han ratificado, en otros no, pero por lo menos sí se han adherido en su momento. Próxima. Como decía, la carta decía hasta ahorita, le dice la piedra angular, es el centro de esfera porque se refiere a la protección y a la asistencia que se debe dar con dignidad. Y otra vez sale la palabra aquí, dignidad. Y recordarles, dignidad sí, pero no es una palabra vacía, no es una palabra hueca. La dignidad que se refleja en la asistencia, en la protección, en el socorro, en la ayuda, tiene indicadores, tiene normas que seguir. Y entonces esta carta humanitaria hoy en día está acompañada de lo que se llama la norma humanitaria esencial y los estándares mínimos de esfera, que son los 4 capítulos técnicos que ya les he mencionado anteriormente. Próxima. Hola. Ok. La carta también tiene 4 principios de protección que están adheridos a la carta y que es un apartado del manual esfera. Que son 4 principios de protección en el manual esfera, que estos han sido copiados a otras herramientas que son asociadas de esfera. El primer principio de protección es mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y evitar exponerlas a más daños. Es decir, nuestras intervenciones, además que respeta la dignidad de las personas, no podemos caer en que en nuestra asistencia los exponemos a daños mayores de los que andan protegiéndose. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, muchas veces se instalan albergues y vienen huyendo de la crecida de un río y resulta que hay un temblor, un terremoto y el techo del albergue les puede caer encima porque venían huyendo de una amenaza y se encuentran que el albergue no tenía las condiciones adecuadas para poder tener a la gente ahí en situación de seguridad. El segundo es garantizar el acceso a las personas a asistencia imparcial según las necesidades y sin discriminación. Asistencia imparcial, es decir, no podemos condicionar la ayuda, el socorro que se dé a la gente que es afectada por una situación de un desastre o un conflicto. No podemos poner banderas políticas o religiosas por delante o de otra naturaleza. La respuesta, nos dice este principio, también debe ser en base a las necesidades de la gente. He ahí la importancia de las evaluaciones preliminares cuando ocurre un desastre para saber realmente las necesidades que tiene la población. Y por supuesto, sin discriminación de raza, credo político, edad, género, etcétera, etcétera. Ayudar a las personas a recuperar sus efectos físicos y psicológicos. Es decir, la asistencia, la protección de las personas va más allá de la ayuda material que podamos dar. Hoy en día sabemos, por ejemplo, en el marco del COVID, que muchos han o estamos afectados por el encierro o porque la enfermedad nos pegó y es difícil, lleva mucho tiempo recuperación. Entonces también el apoyo psicosocial, el acompañamiento es necesario. Y finalmente el cuarto principio de protección es ayudar a las personas a reclamar sus derechos. Es decir, no solo nos debemos de quedar en llevar la comidita, el agua, el albergue y todo eso, sino también acompañar a las personas para que puedan reclamar que su vivienda se cayó y ahora necesitan construir una nueva,
que se quedaron sin servicio de agua en una comunidad y ahora necesitan rehabilitar el sistema de agua, etcétera, etcétera. Entonces también los principios de protección llegan a eso, a reclamar derechos de una población afectada. Próxima. Hola. Próxima, Anita. Muy bien, la norma humanitaria esencial, que se llama CHS por sus siglas en inglés. Son 9 principios que nos hablan de una serie de aspectos que se deben de planificar para la respuesta, que es desde hacer una evaluación para saber las necesidades reales de la gente, hasta la rendición de cuentas que nosotros como actores humanitarios tenemos que hacer frente a los donantes, frente a la población y frente a nuestras organizaciones. Entonces, la CHS son 9 principios que nosotros los que trabajamos en la preparación y respuesta deberíamos de ponerlo en el texto, algunos de ellos, los que podamos cumplir, obviamente, a veces es un poco complicado cumplir los 9 al mismo tiempo, pero por lo menos empezar en nuestra planificación con algunos de los principios, con los compromisos de CHS. Próxima. Muy bien, y los capítulos técnicos que ayer los he mencionado, que son 4, abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, alojamiento y asentamiento y salud. Estos capítulos, por el hecho de ser técnicos, requieren, digamos, tiempo suficiente para analizar, estudiar, reflexionar, conocerlos, ver qué es adaptado, qué no puede ser adaptado también. Próxima. Muy bien. Y resulta que muchas veces nosotros hablamos de esfera, pero resulta que hay normas asociadas a esfera. Y entonces hoy en día esfera está asociado con 6 normas más, y estas normas son documentos, manuales como este, que tratan otras esferas más en detalle que el tema de esfera de por sí no lo abarca. Entonces tiene que ver, hoy en día lo último que ha salido son normas de atención, de trabajo con personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Hay otra norma asociada que tiene que ver con análisis de mercados, otra que tiene que ver con la atención y el manejo de situaciones con niños, otro que tiene que ver con educación, otro que tiene que ver con el tema de transferencia de efectivos y otras modalidades de ayudar a la gente, otras tienen que ver con el manejo de ganado mayor y menor en una situación de emergencia. Entonces, esfera ahora está asociado con estas otras 6 normas, y los manuales siguen la misma estructura de esfera. Tienen capítulos, tienen normas, tienen principios, tienen indicadores, tienen notas de orientación y otra serie de anexos. Próxima. Próxima. Muy bien. Aplicaciones y oportunidades. ¿Para qué nos puede servir esfera y sus normas asociadas? Para evaluaciones iniciales, es decir, cuando ocurre un desastre, un evento adverso, nosotros perfectamente podríamos usar parte del contenido de esfera para hacer evaluaciones iniciales, porque nos vamos a basar en capítulos en información técnica. ¿Para qué nos puede también servir esfera? Para que las personas afectadas en todo el ciclo de la planificación, de la preparación y la respuesta, participen, tomando en cuenta sus verdaderas necesidades, pero también su manera, sus capacidades locales de cómo pueden participar en la respuesta. ¿En qué nos puede servir esfera también y sus normas asociadas? En el análisis de problemas relativos a la preparación y la respuesta, en acciones de reducción de riesgo a desastres, en el tema de resiliencia a nivel local, también nos puede servir para eso.
para la planificación de programas y proyectos de preparación y respuesta. Perfectamente podemos poner actividades en base a normas e indicadores para monitorear una vez que hemos planificado una respuesta, y si hace con indicadores de esfera, el monitoreo será un poco más sencillo porque habrá indicadores que seguir. Para hacer evaluaciones finales también nos puede servir, y por supuesto para procesos de aprendizaje como este que estamos compartiendo ahora. Próxima. ¿En qué otras cosas nos puede ayudar? Bueno, en incidencia y diplomacia humanitaria, porque los actores que nos podemos sentar en una mesa a platicar, a negociar, a discutir, lo podemos hacer en base a contenidos de esfera. Por lo tanto, vamos, como decía la licenciada Herrera, lo vamos a hacer en un lenguaje común, con indicadores y normas comunes. No vamos a tener diferentes medidas de éxito de cada organización, sino lo vamos a hacer en base a un texto, normas, indicadores comunes. Lo que ya decía, nos puede ayudar para temas de reducción de riesgo a desastres, resiliencia y sobre todo preparación para la respuesta. Para coordinar en diferentes niveles, tanto con organización del sector gubernamental como no gubernamental, puesto que en varios países ya ESFER ha sido aceptado y es parte de las herramientas de trabajo de los sistemas nacionales de preparación y respuesta. Para promover la aplicación del derecho, ESFERA es un compendio de normas, indicadores que pertenecen a cuerpos de leyes, por lo tanto, es práctica de derecho. Y por supuesto, a capacitación. Próxima. Muy bien, creo que me pasé 2 minutos. Esa era la idea y les cuento lo que sigue. Nosotros tenemos la intención ahora, terminando esta presentación, quizás al final del día, vamos a despachar una encuesta para ver quiénes estarían interesados en apuntarse a un proceso de capacitación de esfera. ¿De qué va a tratar el proceso? Justamente la encuesta que vamos a circular trata de determinar qué temas de esfera o normas asociadas habría interés, cuánto tiempo estarían dispuestos a invertir las personas o organizaciones en la capacitación, es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada cuánto tiempo, cada semana, cada 15 días, cada mes. Y entonces, en base a toda esta información que recolectemos, vamos a elaborar una propuesta que se la vamos a hacer llegar para poder entonces organizar una capacitación más a profundidad de esfera. Es decir, ahora no era una cuestión motivacional, una oportunidad para contarles a algunos y a otros que dije que podían recoger algo tal vez nuevo, algunos elementos nuevos. Y definitivamente, lo siento, compañeros, vi la lista que hay algunos expertos en esfera. No pudimos profundizar en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Anita. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos algunas preguntas en el área de preguntas y respuestas y creo que también en el área de comentarios, entonces queríamos aprovechar a poderlas abordar. Bueno, tenemos algunas que ya fue contestando el licenciado Rauda. No sé si aún así quieren que las abordemos. ¿Licenciado? Sí, con gusto. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos a una persona que pregunta ¿cómo trabaja Esfera la seguridad en las zonas de riesgo, albergues, bienes de las personas afectadas y cuál es el sistema de coordinación con defensa y seguridad pública? ¿Puede contestar? Sí, disculpa. Yo contestaba de que estos aspectos ya concretos, específicos, se van a abordar en estos talleres que ha propuesto Minor, ¿no? Porque Esfera no es así global, sino que Esfera aterriza muy concretamente en algunas de las áreas que se han mencionado. Y también la norma humanitaria esencial ayuda
a que ese entramado entre lo oficial, sociedad civil y otros actores, por ejemplo, la empresa privada, pueda actuar desde el principio de la atención con dignidad, ¿no? Entonces, eso lo estamos proponiendo, tener una serie de encuentros, una serie de capacitaciones para abordar en profundidad y no solo hacer un enunciado teórico. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Y luego tenemos la pregunta, si en el 2009 o 2011, dice el señor Juan Torres, conoció el manual impreso que tienen en México y quisiera saber si ese aún sigue vigente. No, el manual vigente es este morado, la versión 2018. Bueno, es una iniciativa que tenemos por ahí todavía en la gaveta. Desafortunadamente, manuales Esfera es un serio problema. Solo en Ginebra los venden y hay algunos países, pero muy pocos en la región que tienen el permiso de impresión. Y tenemos por ahí con la licenciada Herrera y con ACT, con Carlos, pendiente un proyectito que quisiéramos impulsar la producción, la reproducción de manuales en algunos países para acercar la disponibilidad de los mismos en la región. Muchísimas gracias. También, licenciado, también nos piden si podemos compartir la presentación. Si usted gusta, ya que yo la tengo, yo la puedo hacer llegar vía correo electrónico. Con mucho gusto. Y hacen una consulta con respecto a la encuesta, ¿cómo estaría funcionando? Si sería por esta vía o por vía electrónica. La encuesta la vamos a enviar vía Google Form, de tal manera que podamos hacer un proceso rápido de captura de la información y procesamiento de la misma. Perfecto, muchas gracias. ¿Dónde pueden conseguir la última actualización del manual Esfera? En forma digital en la página de Esfera, que en mi última filmina, si se puede poner, bueno, en cualquier buscador de internet ponen Esfera y les va a aparecer por todos lados. Y ahí es gratuita la bajada en forma digital del manual. Por cierto, el manual está en 40 idiomas, si alguien lo quiere conseguir, además de español en otro idioma. Muchísimas gracias. El señor Ovidio Portugal consulta cómo podemos promover para que Centroamérica conozca más sobre el manual y no solo los estados, sino comunidades de nuestros países o comunidades con historial a ser propensas a riesgo de desastres. Bueno, la encuesta que mencionaba justamente lo que pretende es organizar una serie de capacitaciones de Esfera y en el ámbito de las comunidades han habido varias iniciativas, hay metodologías de lo que en un momento llamamos el manual amigable de Esfera, es decir, leer estas 300 y pico páginas del manual no es fácil. Entonces han habido iniciativas en unos países de tener manuales amigables para dar capacitaciones a nivel comunitario. Son manuales con fotografías, con dibujos y en base a palabras o frases generadoras se hace la discusión y el análisis y el aprendizaje. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes el haber asistido hoy al webinar y el tener tantos comentarios, tantas consultas, el haber estado activos y estar atentos a la presentación. Quisiera pedirle al licenciado Carlos Rauda y a la licenciada Claudia Herrera que nos puedan brindar unas palabras para el cierre de este seminario. Nuevamente, pues expresarle mi profundo agradecimiento tanto a los expertos panelistas como a ACT Alianza, representado por Carlos Rauda en Latinoamérica, extensivo a Rudelmar Bueno de Faría en Ginebra, y con nuestros participantes reiterarles nuestro interés y nuestro compromiso de seguir dinamizando todos los procesos formativos, procesos educativos, potenciando nuestro campus virtual
animarlos y exhortarlos más bien a que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde estamos siempre avisando de nuestras capacitaciones, y como bien lo señalaba nuestro querido Minor, estamos planificando ya un proceso formativo y esperamos que puedan llenar estas encuestas y así poder atender adecuadamente esas prioridades y esas necesidades que ustedes nos van a ayudar a identificar. Así que los esperamos nuevamente en las próximas capacitaciones. Creemos que es una prioridad para nuestra instancia y sobre todo para los actores humanitarios, sociedad civil, agencias internacionales, organizaciones basadas en la fe, coordinadas también por ACT Alianza, de poder atender estos temas tan importantes en el derecho humanitario internacional. Y sobre todo también nos interesa seguir potenciando este vínculo entre Latinoamérica, ¿verdad? Estamos contentos de ver mucha participación de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay. Les hago un saludo a todos los participantes de Sudamérica y de mi querido México también, al igual que de nuestras entidades de gestión integral de riesgo que también nos saludaron. Muchísimas gracias nuevamente, participantes, por habernos dedicado este valioso tiempo dentro de sus agendas, y nuevamente pues nuestro profundo compromiso para seguirles apoyando en lo que se requiera para fortalecer la gestión de riesgo y sobre todo construir una ciudad resiliente y pues, más bien una Centroamérica resiliente, segura. Muchísimas gracias. Buenas tardes. También en nombre de ACA, agradecer principalmente a CEPREDENAC que nos facilitó este espacio, pero reforzar como 3 ideas. Uno, queriendo dar respuesta a muchas inquietudes, la gestión de riesgo no es solo de una institución oficial, recalco. Esto tiene que ver con pluralidad de sectores, incluyendo las empresas privadas. Y las empresas privadas tienen mucho que ver también en la construcción de vulnerabilidad, pero también tienen muchas fortalezas y pueden dar su contribución sólida para construcción de resiliencia. Y entonces, con la pregunta de si Esfera se entrelaza o se coordina con otros sectores, de eso se trata. Esto es una guía para que podamos hacer mejor nuestra acción. Segundo, decirles, compartirles que con CEPREDENAC estamos a punto de iniciar también no solo capacitaciones en Esfera, que ustedes ya recibirán el correo para poder diseñar mejor en base a sus necesidades qué es lo que podemos ofrecer como capacitaciones en Esfera. Y se mencionaba que hay muchos especialistas y hemos identificado incluso algunos que conocemos y contamos con todo este capital para poder hacer este curso, pero también con CEPREDENAC estamos a punto de iniciar atención psicosocial también, ¿verdad? Para personal de primera línea, pero también para formación, si fuera necesario, en sociedad civil, en sus organizaciones. También hay una comunidad que está trabajando sobre este tema, y también en el tema de salud y adaptación al cambio climático. Entonces, estas son como las 3 áreas que con CEPREDENAC hemos definido como prioritarias para este año, y ustedes van a tener también información y conocimiento sobre esto. Y finalmente, bueno, agradecer personalmente a Claudia por haber facilitado esto. Claudia nos acompañó en todo el proceso de conformación de esta comunidad. Esta comunidad no es exclusiva, tampoco es sustitutiva de los puntos focales o de todo el conocimiento y de toda la experiencia que se tiene sobre ACT en la región. Al contrario, queremos dinamizar Esfera, queremos dinamizar las normas humanitarias, queremos responder de mejor manera a nuestros contextos vulnerables, y en ese sentido totalmente de acuerdo con México, con los participantes, las participantes del Caribe, de Sudamérica, que se ponen a disposición para facilitar estos procesos. Estoy seguro que con Claudia lo vamos a hacer, ¿verdad? En ella tienen una gran aliada. Claudia, te estoy comprometiendo para que sigamos coordinando. Así que muchas gracias y cuenten con nosotros y con nosotros.
Sí, gracias, Carlos. Y también me recordaste algo de que hemos estado conversando. El interés también de formar este grupo especializado y reforzar las capacidades en la comunidad es también de que formen parte de nuestro próximo simulacro regional que está planificado para el mes de octubre. No sabemos todavía el país sede, lo vamos a definir la semana próxima, pero también ese es otro motivo para animarlos a ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias nuevamente, un placer. Muchísimas gracias a todos entonces por haber atendido hoy a este seminario. Nos consultaban también las fechas para los próximos webinars. Actualmente todavía no tenemos las fechas establecidas, pero las vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales y se las vamos a estar compartiendo a sus correos electrónicos, ya que al momento de registrarse por Zoom, pues Zoom nos da esa información. Entonces les vamos a estar haciendo llegar la información de las programaciones de cada seminario que estaremos teniendo para cada mes. Muchísimas gracias y pasen feliz tarde.